problemas solo nos importan cuando nos afectan directamente y cuando nos pasan o pueden pasarnos a nosotros. Sentimos empatía hacia los homosexuales que son lanzados desde la cima de los edificios por los yihadistas del Estado Islámico, y también consentimos todos en que es reprobable el racismo que tiene Trump y que tienen los gringos en general hacia los mexicanos y los latinos. Igualmente la mayoría piensa que es ridículo que en México estén surgiendo nuevas olas de movimientos neofascistas y neonazis como los que se fueron a manifestar en la Marcha por la Familia. Sin embargo, antes de alarmarte por esos grupos de odio por los nazis y por Hitler y por el racismo de los gringos, hay cosas de nosotros mismos que al verlas nos podrían espantar aún más. En este video hablaré de un hecho histórico del que se avergüenza la historia de México y que puede echar luz sobre nuestros complejos como mexicanos, y en lo fácil que es para nosotros desencadenar un odio hacia quienes consideramos inferiores solo porque son diferentes. Lo único que se necesitan son las condiciones necesarias, un interés político, un pretexto para que salga lo peor de nosotros. Soy Marte Rex, gracias por suscribirte, y en este video te voy a contar sobre la campaña anti-China, el movimiento de xenofobia que en México realizamos contra todo tipo de orientales durante la primera mitad del siglo XX. Todo comenzó en 1889 cuando el país avanzaba hacia la modernidad y a Porfirio Díaz se le ocurrió: pues contratemos a un chingo de chinos porque son industriosos, apacibles y trabajan por sueldos muy bajos. Se decía que por 3 o 4 pesos al mes el chino trabaja en la construcción de cualquier camino o edificio. Además de esa mano de obra importada, también estaban los chinos que habían huido de la hambruna en su país o los que habían huido de la persecución en Estados Unidos, país en el cual de hecho ya se había promulgado el acta de exclusión china, en donde se les acusaba de ser sucios, tener apariencia desagradable y quitarle el trabajo a los blancos. Para inicios del siglo, unos 25,000 chinos estaban establecidos en los estados del norte: Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora, así como el Distrito Federal. ¿Y cuáles fueron las causas de la discriminación? En la época se respiraba un ferviente nacionalismo. El mestizaje mexicano era la imagen ideal del país. En ese ambiente de orgullo nacional, la raza amarilla no tenía cabida, solo aparecía para degenerar. Era la xenofobia total, o sea, un rechazo por ser extranjera. Ese odio hizo que a los llamados chinos, o sea, como se le englobaba a cualquier persona de un origen asiático, se le responsabilizara de cualquier problema surgido en las comunidades en las que se asentaban. Pero también era envidia por verlos prosperar económicamente. Es el síndrome del cangrejo que tenemos los mexicanos: si yo no avanzo, tú no debes avanzar, y como jalar al otro. Y sobre todo la actitud de validarnos a nosotros mismos por medio de invalidar a los demás. Uno espera que ese racismo sea cosa de la gente, pero no espera que sea un pronunciamiento o una postura oficial de un gobierno. ¿Cómo va a ser que el gobierno fomente la discriminación a una minoría? Sin embargo, en 1906 el Partido Liberal Mexicano, dirigido por Ricardo Flores Magón, sostenía que el chino, dispuesto por lo general a trabajar con el más bajo salario, sumiso, mezquino en aspiraciones, es un gran obstáculo para la prosperidad de otros trabajadores. Son una competencia funesta. Los chinos son una migración indeseable, una competencia a los trabajadores mexicanos. ¿Y cómo justificaban su odio? Contra la dictadura de Porfirio Díaz estaban magonistas y maderistas juntos en la revolución. Así que como de por sí odiaban a los chinos, los acusaron de aliarse con las fuerzas federales de Porfirio Díaz, que porque según en los enfrentamientos, los chinos le prestaban sus casas al ejército para combatir a los revolucionarios desde ahí. Estudiosos aseguran que hay una agresión más allá de la simple lucha. La acusación fue que defendieron juntos con los porfiristas la plaza de Torreón, pero la forma del asesinato revela un odio que va mucho más allá de la lucha revolucionaria. Y así fue como el grito de una nación llegó a ser: ¡Viva México! ¡Viva Madero! ¡Mueran los chinos!, que fue una expresión popular en los festejos del centenario de la independencia. 1911, la primera masacre, Torreón, Coahuila. En la madrugada del 15 de mayo de 1911 entra a Torreón un ejército de 2,000 soldados para combatir a los porfiristas, pero en realidad la orden era: maten a todos los chinos. Aprisionaron a 400, mataron a 303, y entre ellos familias, mujeres, ancianos, niños. Fueron desde asesinados a mansalva, arrastrados con riatas de los caballos, arrojados desde las azoteas, cazados en sus habitaciones, y se dinamitaron varios negocios. Obviamente al final los revolucionarios saquearon los negocios junto con decenas de vecinos carroñeros, y dicen que a los cadáveres les quitaban hasta los zapatos.
Un periodista publicó que las calles de Torreón a las 3 de la tarde estaban cubiertas de cadáveres. La consternación en que quedó la ciudad es indescriptible. No hay palabras con qué expresarla. 1913, segunda masacre, Monterrey. Llega al poder Victoriano Huerta, un presidente que permite al ejército mexicano cometer cualquier agresión contra la población china. Es así que el 24 de octubre de 1913 mueren en Monterrey acribillados 600 chinos, igual que los otros, con saqueo civil incluido. Posteriormente hubo un despojo de las tierras a agricultores chinos en los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila. 1916, tercera masacre, Chihuahua. En 1916, el líder de la Junta Comercial de Hombres de Negocios luchó por lograr la extinción del comerciante asiático y organizó una campaña anti-china cargada de racismo y xenofobia. Una nota de la prensa de ese tiempo dijo: su moral, sus hábitos, su monstruosa lengua, verdadera matraca de monosílabos. Esta campaña de panfletos, caricaturas y notas de prensa toleradas por las autoridades desembocó en 200 inmigrantes asesinados en 1916 en Chihuahua. Ese año en Mexicali, solo por ser chinos, se les exige un impuesto trimestral para la construcción de escuelas y carreteras. Y el gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta, clausura comercios chinos, además de asegurar que el beriberi, la tracoma, la sífilis, la tuberculosis y la sarna son enfermedades propias de los chinos, porque ya saben que adjudicarles enfermedades a las minorías funciona. Zonas de concentración. En 1915 en Sonora se inicia la construcción de barrios orientales donde se confina a 4,000 orientales y el año siguiente pues la cifra aumenta. Ya en 1918, 6,000 chinos habían sido llevados a un confinamiento especial en las Islas Marías, donde morían de hambre y de desesperación. En 1920 un senador propone que se le prohíba la entrada a más inmigrantes chinos. En 1926 un diario de Torreón hace constar la inauguración de un club antichinos. El Comité de Torreón trabaja activamente para crear otros clubs antichinos en diversas partes de la comarca. Esto sirvió como antecedente para que en 1923 Álvaro Obregón, nuestro amado presidente, implementara una lista de restricciones para la población oriental. Los chinos no pueden vender comestibles. Se prohíbe la entrada de chinos a restaurantes y museos. Se prohíben los matrimonios entre mexicanos y chinos. Los chinos no pueden salir de los barrios después de mediodía. Y obviamente se prohíbe a los chinos poder acceder a los puestos públicos. Y hasta hubo representantes de esos comités antichinos en el Senado de la República, y así es como la xenofobia llegó a ser un valor nacional. Fin del movimiento antichino. En 1934 llega al poder un hombre con tantito sentido común, Lázaro Cárdenas, quien libera a la población china. Sin embargo, sus medidas tardaron como todavía una década en implementarse y en generalizarse, y la gente pues tardó todavía más en dejar de odiar. Creo que todavía ni siquiera acaba. El triunfo del racismo y la xenofobia en México se aprecia en la caída demográfica de este grupo en esas épocas. 24,218 hombres y 1,772 mujeres existían al inicio de las campañas antichinas, 4,856 hombres y 110 mujeres para 1940, cuando terminó la campaña Unidos Deschinaticemos México. Como mencioné, el alto al odio tardó en hacerse efectivo. Todavía persistían actividades clandestinas de ligas pro raza en los estados del norte. Y aún en 1937 el Manifiesto a la Nación de la Acción Revolucionaria Mexicana exhortaba: mexicanos, acabemos de una vez con esta vergüenza nacional, que no quede en México ni un judío, ni un chino. Esa fue la revolución, y son hechos que si se enseñaran en las escuelas, los estudiantes aprenderían un poco más de conciencia de estos temas y sabrían el alcance de un insulto o hacia dónde llega el odio o las expresiones de racismo. Esta campaña antichina es poco conocida en el país. Hubo un silencio cómplice de una sociedad que no quiso afrontar o reconocer que fue parte de esa violencia, y la mejor manera de abordar este terrible suceso histórico fue no hablando de ello. En esta ocasión hablé de racismo porque lo que se persiguió fue la raza oriental. Sin embargo, siempre estamos persiguiendo al otro porque no es como nosotros, y se persigue ya sea por su orientación sexual. El caso es que no dejamos existir al otro porque pensamos que por ser diferente es inferior. Queremos pensar que nosotros somos los normales, que estamos en lo correcto y tenemos la razón. Y ya vemos que si queremos podemos destruir a quienes no son como nosotros. Solo necesitamos un pretexto.
Y sin ir más lejos en el día a día, que pinche India, que Oaxaca, que Prieto, que Pipope y todo eso. Por eso no debemos espantarnos de la Alemania nazi o del racismo de los gringos o de los islamistas. Como que hay que ver lo que hacemos nosotros, mirar nuestra historia. El tema de hoy fue un simple clavado histórico, si quieren anacrónico, pero actualmente hay muchas minorías aplastadas en nuestro país. El tema hoy no fue China, fue nuestra esencia ignorante y nuestro egoísmo. Nuestros complejos que se manifiestan como odio al prójimo y que no son limitables a una época particular. México nunca se ha curado de su racismo. Todos queremos ser mejores que el resto, ser más que ellos. Pero si no elegimos bien los parámetros en los que nos destacaremos y nuestros cánones son pura vanidad, lo único que vamos a lograr es ser más pendejos. Espero que te haya gustado este video. Yo soy Marte Rex, gracias por suscribirte, por tu like, por compartirlo con tus amigos. Nos vemos aquí para próximos videos.